Así bien, santa alegría. Mi nombre es Albert de la Cruz de Luz, soy hermano oblato de los ermitaños franciscanos de la Inmaculada. Voy a continuar con esta serie de videos explicando lo que se pueda de la vida eremítica. Hoy quisiera hablar, basado en una experiencia que tuve en estos pasados días, de las distintas formas de vida eremítica que existen. Voy a tratar de nombrar algunas, porque ciertamente la vida eremítica no tiene una regla específica. Por consiguiente, cada ermitaño vive su vida de fe de una forma distinta. Ok. De la misma manera que hay distinciones entre un monje, un religioso, un hermano oblato, un fraile, una monja, una religiosa, una hermana de clausura, una hermana itinerante, pues asimismo en la vida religiosa, o sea, en la vida eremítica hay también distinciones. Hace unos días tuve la experiencia hermosa de visitar a una ermitaña juntamente con otros 4 ermitaños. Nos reunimos en la ermita, en el eremitorio de esta hermana, y allí habíamos 5 ermitaños y los 5 vivimos nuestra vida eremítica de forma distinta, a pesar de que 4 de nosotros estamos vinculados a la misma comunidad. Voy a tratar de nombrarlos por encima y tratar de hacer la distinción de nuestro proceso y nuestra vida y nuestra experiencia eremítica. Pues allí estaba el postulante de la comunidad de los ermitaños franciscanos de la Inmaculada. Es un hombre joven que está obviamente en todo el proceso relacionado con su postulantado, y sujeto a ese proceso vive su vida eremítica. Allí estaba yo, que soy oblato, y ya les he hablado en otras ocasiones de cómo es mi vida, pero ciertamente es una vida eremítica, no es plena, o sea, no en su totalidad, porque vivo la vida como soy seglar, ¿no? Como soy un hombre casado, vivo en familia, no estoy viviendo solo, sino vivo en comunidad. Allí estaba obviamente nuestro fundador, que es sacerdote, que es ermitaño religioso como sacerdote, y pues tiene a su haber la ayuda espiritual a otros ermitaños y a otras personas que no son ermitaños. Y entonces pues su vida eremítica también tiene una forma distinta de verse. Había una hermana laica, franciscana, ermitaña, que está vinculada a la comunidad y que ella puede viajar, puede moverse, ¿no?, de diferentes lugares. Ella vive sola, tiene su propio eremitorio, pero ella puede salir, ella puede moverse a diferentes lugares, ella puede ir a hacer sus compras, ella puede hacer cualquier diligencia que tenga que ser relacionada con su salud o cualquier otra situación, pues ella lo hace. Y entonces estaba esta hermana a la que fuimos a visitar, que es una hermana ermitaña que vive la vida eremítica un poco más, diría yo, extrema que la que vivimos los otros ermitaños que acabo de mencionar. Esta hermana es reclusa, y entonces pues vive en su eremitorio completamente sola, no sale para nada, no se deja ver. Así que nosotros estuvimos hablando con ella
mientras ella tenía un velo puesto, un velo que le cubría el rostro, de manera que su rostro no lo podemos ver. Y aparte de eso estaba detrás de una ventana, tampoco estaba en el lugar donde estábamos todos los demás, era como una especie de terraza. Me vuelvo a disculpar por el perro, le ladra hasta las sombras. Espero que no haya interrumpido lo que he dicho. Bueno, pues ahí vemos 5 tipos de vida eremítica, 5 tipos de ermitaños distintos. Y a pesar de que, como les dije, tres de ellos somos parte de la comunidad de los ermitaños franciscanos de la Inmaculada y vivimos los mismos tiempos de oración y tenemos la misma espiritualidad, pues nuestra situación, nuestro estado de vida hace diferencia en nuestra vida eremítica, el postulante, el oblato y el religioso. Pero entonces está esta otra persona que es una ermitaña que vive también una espiritualidad franciscana, también es ermitaña obviamente, también está consagrada a la advocación de la Virgen de la Inmaculada, y aún así su vida eremítica es distinta a la nuestra. Y la hermana que fuimos a visitar, que vive en claustro, pero para efectos de ermitaños, de la terminología, si pudiéramos decir, del ermitaño, pues no se le llama claustro, porque ella realmente no vive en un monasterio o en un convento, ella vive en un eremitorio, así que ella reclusa de su eremitorio. Un eremitorio precioso, de hecho. Ella tenía un eremitorio más pequeño en madera por muchos años, y lamentablemente el huracán María del 2017 se lo destrozó por completo. Como ella vive, ella hizo sus promesas de vida religiosa eremítica en la diócesis donde ella vive, o sea que ella es diocesana. Pues el obispado autorizó la reconstrucción de su eremitorio, y esta vez lo levantaron en cemento, y la verdad que es hermoso. Y entonces ella tiene allí pues su celda, ¿no? Una pequeña habitación con un baño, una pequeña cocina, un área de estar realmente pequeña, y un pequeñito taller donde ella labora, y donde algunas personas que colaboran en la parroquia, que está justo al lado de su eremitorio, pues también hacen algunas labores allí. Ese pequeño taller también tiene las veces de sacristía cuando el obispo o algún sacerdote va a oficiar misa en su eremitorio, misa privada obviamente, porque allí no caen muchas personas y ella no puede dejarse ver. Así que ella se mantiene en una parte dentro de su propio eremitorio mientras se oficia la misa en la pequeña ermita, capillita que hay dentro. Así que ella vive sola con el Señor, porque allí está el Santísimo, ¿no? Y entonces pues en la presencia real de Cristo en la Eucaristía vive con ella en ese eremitorio, y eso es una enorme bendición. Bien, pues para tratar de entender las distinciones entre los diferentes tipos de ermitaños, hay que comprender que el ermitaño es una persona que en esencia renuncia. A mí, yo escuchaba esa voz interna, esa emoción del espíritu que me decía renuncia, renuncia, ¿no? Yo pensaba que tenía que renunciar a mi trabajo. No, es renuncia a las cosas, ¿no? A pesar de estar trabajando, o a pesar de estar viviendo las cosas que vivo, sino renunciar, apartarme de cosas. El ermitaño está constantemente renunciando. Esa es una característica común que tenemos todos los ermitaños, la renuncia a las cosas. Esta hermana comenzó a renunciar a sus cosas. Ella en el inicio, ella vivía como la otra ermitaña que nos acompañó. Pues ella podía salir, se dejaba ver, y pues tenía más o menos una vida pública, si pudiéramos llamarlo, en el sentido de que pues algunos feligreses podían acercarse, hablar con ella, tenía contacto con las personas, como esta otra ermitaña
que nos acompañó a ese viaje. Pero a medida que fue pasando el tiempo, el Señor le pedía más renuncias. Y mi director espiritual y fundador dice que esos son llamados dentro del llamado. Y él, para dar un ejemplo también de su vida, también ha recibido llamados dentro del llamado. Él comenzó su vida religiosa con los esclavos de la Eucaristía. Y allí se hizo sacerdote. Pero estando en los esclavos de la Eucaristía, él sintió un llamado a la vida al estilo de San Francisco de Asís. Así que entonces pidió la dispensa para moverse de comunidad religiosa y se hizo capuchino. Pero siendo capuchino, recibió otro llamado dentro del llamado a la vida eremítica. Y entonces funda los franciscanos ermitaños de la Inmaculada, con una dispensa de la comunidad capuchina y aprobación del arzobispo, porque él estaba radicado en aquel momento en la arquidiócesis de San Juan. Entonces pues el obispo de San Juan en Puerto Rico tenía que darle la aprobación. El perrito comenzó a ladrar de nuevo. Espero que no interrumpa mucho. Bien, así que esos llamados dentro del llamado surgen. Pues a esta hermana le surgió ese llamado dentro del llamado a una vida mucho más radical que la que ya vivía como ermitaña. Ya había tenido la aprobación del obispo, había hecho sus votos perpetuos y todo. En ese sentido se parece un poco a mí. Ya yo había hecho mis votos perpetuos en la Orden Franciscana Seglar. Y ahí está otra vez, llamado dentro del llamado. Así que, siendo franciscano seglar, el Señor me llamaba a renunciar. Ven a adorarme perpetuamente. Ven a adorarme perpetuamente. Y entonces eso es un llamado a una vida interior, a una vida de oración, a una vida de contemplación, al estilo de los ermitaños, teniendo como ermita mi corazón, viviendo la soledad y el silencio. Es otro punto común entre los ermitaños. Todos vivimos soledad y silencio, en algunos momentos, como en mi caso, cuando se puede y no tenemos un perrito que ladra mucho, y otros que lo viven constantemente. Y entonces les había anticipado en un video anterior que les iba a comentar sobre las dificultades de la vida eremítica. Una de las dificultades de la vida eremítica realmente es el silencio y la soledad. Esta hermana le hice esa pregunta. Ella lleva 35 años viviendo como ermitaña, alejada del mundo. Y para vivir 35 años así, uno tiene que estar enamorado de ese estilo de vida. Yo llevo apenas 4, voy a cumplir 5 este año, y ciertamente estoy enamorado de la forma de vida que estoy viviendo y el llamado que Dios me sigue haciendo constantemente. Y le pregunté a ella qué era lo más difícil, qué había sido lo más difícil de la realidad del ser humano, porque entiendo que en la vertiente espiritual pues ella está muy feliz, y de hecho así mismo me lo manifestó. Yo estoy muy feliz como estoy, no cambiaría nada. Pero si desde el punto de vista humano se trata, lo más duro es la soledad. Es lo más duro, es lo más difícil. Entonces, si estás llamado a una vida religiosa, pero no a la soledad, ser ermitaño no es tu llamado. Ser ermitaña no es tu llamado. Es duro estar solo. Yo vivo en la comunidad de mi matrimonio, ¿no? De mi familia, con mi esposa y mis hijos, pero procuro estar solo la mayor parte del tiempo. Y pues yo coincido con ella. Desde la vertiente espiritual, esto es una gran bendición, estar solo, en silencio, escuchando a Dios constantemente. Pero desde el punto de vista social, humano, comunitario, pues es duro estar solo. Claro, lo espiritual trasciende lo físico, por consiguiente, si nos adentramos a la oración y queremos ser consecuentes y persistentes en esta vida,
pues lo espiritual debe prevalecer y mantenernos entonces constantes en la vida eremítica, en la soledad, y ofreciendo esa dureza, la dureza que supone. Entonces pues tenemos, regresando al tema original, esto de la dureza de la vida eremítica lo tocaré más adelante en más detalles. Y también voy a hablar de todas las bonanzas que tiene, aunque yo lo he dicho en casi todos los videos. Pero regresando a las distinciones, pues están los ermitaños que, como esta hermana, se recluyen, ¿verdad? Hacen autorreclusión, como si estuvieran presos en su propia ermita, no pueden salir. Ellos tomaron la opción de vivir así. No es que alguien los haya privado de su libertad, sino que ellos ofrecen esa libertad a Dios y se ofrecen por nosotros, incluso nosotros los ermitaños. Se ofrecen por los contemplativos y por las monjas de clausura que viven en los conventos y en los monasterios, que hacen exactamente lo mismo que hacemos nosotros, orar por el pueblo de Dios. Ese es el mayor acto de caridad que podemos hacer. Pues esta hermana, al igual que otros que hacen esto, oran por toda la iglesia, y se ofrecen por toda la iglesia. Y por eso es que les había anticipado en otro video que la vida eremítica tiene de suyo un espíritu, una espiritualidad de alma víctima, porque nos ofrecemos por la iglesia. Otra parte dura de esta realidad es que el que es llamado a vivir en reclusión y apartado totalmente del mundo, si no es sacerdote, tiene un problema espiritual que tiene que resolver. O hace como hizo esta hermana, que su eremitorio está en los predios de una parroquia, y entonces pues tiene acceso a la Eucaristía. En estos momentos tiene el Santísimo en su propio eremitorio, y pues con alguna frecuencia va algún sacerdote o el mismo obispo a oficiar misa allí, y de otra parte pues entonces ella puede acceder a la Eucaristía todos los días en la parroquia que tiene conjunto, tiene al ladito, con las precauciones que ella tendrá que tomar para que no la vean, pero tiene acceso privado a la Eucaristía. Pero los que no tienen esa realidad, pues eso es una parte dura de recluirse y de excluirse del mundo. Si no tienes una parroquia cerca, no podrás recibir la Eucaristía con frecuencia. Y eso para nosotros, los contemplativos, es duro, es muy duro. Así que el que te ha llamado a esta vida, procure estar cerca de una parroquia. Si la vida eremítica a la que estás siendo llamado es a la de reclusión, pues buscar la forma, sea con la diócesis donde reside, o sea por medio de una comunidad religiosa, estar cerca de una parroquia o en los predios, preferiblemente de una parroquia, para poder recibir la Eucaristía todos los días. En estos momentos la recibimos de forma espiritual, los que no podemos ir a misa con frecuencia. Gracias a Dios ya en Puerto Rico se están comenzando a hacer una apertura, y yo espero que este domingo yo pueda asistir a misa. De lo contrario, pues seguiré recibiéndola de forma espiritual. La Eucaristía es el motor de la vida del ermitaño. Entonces tenemos ermitaños urbanos, tenemos ermitaños que se apartan de desierto, son los originarios de todo esto, son los que se apartaron en el desierto. Están los que viven en las montañas. Dentro de los urbanos pues hay diversidad, porque como les dije, no hay una regla específica. Nosotros en la comunidad de los ermitaños franciscanos inmaculados tenemos unos estatutos que pronto los tendrán accesibles en la página. Pero la vida eremítica de suyo no tiene una regla específica, sino la sola oración y la entrega a Dios mediante ella, la soledad y el silencio. En eso se resume. Estoy haciendo este video un viernes,
tratando de aportar al desierto de los viernes que vivimos, a pesar de que estoy hablando, obviamente. Estoy solo en mi habitación, estoy tratando de mantener el silencio y quería aportar esta parte de la vida eremítica para que comprendan que no podemos definir al ermitaño simplemente como la inmensa mayoría de las personas creen que son los ermitaños, personas que se van a un lugar aparte a vivir en una choza y viven vestidos de saco y tienen las barbas hasta acá. La mía no crece mucho, ya crecerá. Pero no, eso no es lo que define al ermitaño. El ermitaño lo define la renuncia, la soledad, el silencio, la vida de oración. Eso define a un ermitaño. ¿Que debe estar en una ermita? Sí, porque precisamente de ahí surge la palabra. ¿Que la ermita es estrictamente necesaria? No, porque la ermita puede estar ubicada en el corazón. Yo, con el favor de Dios, espero este año poder construir la ermita en mi hogar. Yo tengo este pequeño oratorio que es mi ermita, esta esquinita es donde paso la mayor parte de mi tiempo. Pero con el favor de Dios construiré una ermita y entonces trasladaré mi altar allá. Y ese será mi lugar de estar. Las mayores horas de mi día estaré en la ermita cuando no esté trabajando. Pero la ermita necesariamente debe estar en el corazón primero. Bueno, creo que me he excedido en este video. Voy a tocar este tema más adelante para hablar mayor de las distinciones y sobre la dureza de la vida eremítica y porque algunos comienzan este camino y se retractan y dan un paso atrás porque entienden que este no era el llamado o porque no comprenden la vida eremítica y entonces se quieren dar un espacio para pensarlo mejor. Pero si esta es la vida a la que has sido llamado y te echaste hacia atrás y Dios te sigue llamando a adorarlo perpetuamente, reconsidera. Ofrece lo duro de la vida eremítica. Ofrece ese sufrimiento porque de hecho somos almas víctimas y tenemos que ofrecer nuestro sufrimiento. La vida eremítica es dura precisamente para poder tener algo que ofrecerle a Dios. El sufrimiento que supone la dureza de esta vida hay que ofrecérselo a Dios. El que quiera vivir una vida eremítica, contemplativa, religiosa, perdón, sin sufrir, sin pasar dificultades, no entiende el llamado de Dios, no lo entiende. Hay que ofrecerse, hay que ofrecer, no hay otra forma. La vida dura de la ermita la ofrecemos por el bien de las almas, por el bien de la iglesia. Paz y bien, santa alegría. Bendiciones. Nos vemos en la siguiente.